Nosotras somos Sundari y Yadira. El día de hoy les hablaremos sobre cómo influye la deuda externa e interna en la vida de los ecuatorianos. La deuda externa e interna pueden tener diversas influencias en la vida de los ecuatorianos y su impacto depende de varios factores, incluyendo la magnitud de la deuda, las políticas económicas del gobierno, la estabilidad macroeconómica y la capacidad del país para gestionar sus obligaciones financieras. A continuación, mencionaré cómo puede la deuda afectar la vida de los ecuatorianos. 1. Presión fiscal. Cuando un país tiene una deuda significativa, el gobierno puede verse obligado a destinar una parte sustancial de su presupuesto a pagar los intereses y el capital de la deuda. Esto puede limitar los recursos disponibles para otros servicios públicos esenciales, como educación, salud, infraestructura y programas sociales. La reducción en la inversión en estos sectores puede afectar directamente la calidad de vida de los ciudadanos. 2. Inflación y tipo de cambio. Para hacer frente a la deuda, el gobierno puede optar por imprimir más dinero o recurrir a políticas monetarias expansivas, lo que puede aumentar la inflación. Una alta inflación puede erosionar el poder adminitivo de la población y afectar negativamente su capacidad para comprar bienes y servicios. Además, la gestión de la deuda puede influir en el tipo de cambio, lo que a su vez puede impactar en los precios de los bienes importados y la competitividad de la economía nacional. 3. Austeridad fiscal. En algunos casos, los gobiernos endeudados pueden verse obligados a implementar medidas de austeridad, como recortes del gasto público y aumentos de impuestos, para cumplir sus obligaciones de deuda. Estas medidas pueden tener efectos negativos en la calidad de vida de la población al reducir los servicios públicos y aumentar la carga fiscal. 4. Estabilidad económica. Un alto nivel de endeudamiento puede llevar a la inestabilidad económica si los mercados financieros perciben un riesgo elevado en la capacidad del país para pagar su deuda. Esto puede resultar en tasas de interés más altas para futuras emisiones de deuda, lo que a su vez puede afectar los costos de financiamiento para empresas y consumidores. 5. Desarrollo económico. La inversión pública y el crecimiento económico pueden ser limitados si los recursos se destinan en gran medida al servicio de la deuda, en lugar de invertir en proyectos de desarrollo. Esto puede afectar la creación de empleo y las oportunidades económicas para la población. Es importante señalar que no todas las formas de deuda son necesariamente negativas. La deuda puede ser una herramienta útil para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo económico, si se gestiona de manera responsable y se utiliza para generar ingresos y crecimiento sostenible. Sin embargo, un alto endeudamiento sin una estrategia de gestión adecuada puede tener efectos perjudiciales en la vida de los ecuatorianos y en la estabilidad económica del país. Por lo tanto, la gestión prudente de la deuda es esencial para minimizar los impactos negativos en la vida de la población. A continuación, Yadira nos contará su punto de vista sobre cómo influye la deuda externa e interna en la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo influye la deuda externa e interna en la vida de los ecuatorianos? El ingreso de recursos desde el exterior es fundamental para tener una proyección en la tasa de crecimiento de la economía de un país. Esto conlleva a la creación de la deuda externa según estén estipuladas las condiciones de pago del prestamista. La deuda podría convertirse en un problema con graves consecuencias en lo económico y social. Por ejemplo, desestimular la inversión privada, provocar carga a las generaciones futuras, incrementar la probabilidad de aumentos inflacionarios o generar crisis financieras. Las presiones ejercidas por los grandes tesoreros del mundo y la colusión entre las clases dominantes son tales que la mayor parte de la población se ve agobiada por el peso de la deuda. La deuda externa siempre ha sido demasiado grande para una economía tan frágil como la ecuatoriana, lo que ha obligado a los gobernantes de turno a aplicar una política de estricta austeridad presupuestaria. Esto implica reducción al mínimo de los gastos de educación, salud, vivienda, alimentación, mantenimiento de infraestructuras e inversiones para generación de empleo. Por otro lado, como el Estado ha tenido que optar por una política económica de permanente consecución en dólares, estas políticas dirigidas a dar prioridad al servicio de la deuda han incrementado la dependencia porque irónicamente un país que no puede cubrir los pagos de los créditos que le han sido otorgados requieren de nuevos créditos para pagar a sus acreedores. Por lo expuesto, se puede afirmar que la relación entre deuda externa y desarrollo humano es clara, pues las organizaciones financieras internacionales, al poner sus manos sobre el manejo económico del país y sobre sus recursos y riquezas, han impedido su desarrollo en los sectores menos favorecidos. En lo económico, el escaso ahorro que se genera en el país
sale al exterior a través de varios mecanismos: el pago del servicio de la deuda externa, las remesas de utilidades, los pagos de regalías, el deterioro de los términos del intercambio y la fuga de capitales. Se reduce así el capital, suben las tasas de interés y la producción deja de ser atractiva y viable. Esto significa menos producción, menos empleo y más pobreza y migración, situación que se agrava por las políticas del país. Muchas gracias.